Me llamo Mahal Asil, soy iraquí y ahora mismo vivo en Jordania. Y llevo casi más de un año y medio tratando con el tema de los refugiados. He estado trabajando voluntariamente para ayudar a los refugiados sirios en Jordania. En principio, claro, la crisis, todo el mundo, los jordanos se han sorprendido mucho al ver la cantidad de sirios entrando de repente, porque al principio entraban 3.000 diarios. Luego las autoridades jordanas han tenido que parar un poco cerrar las fronteras porque era demasiado o sea, el Estado jordano no podía aguantar tanto. Entonces, para ellos la situación es difícil para los dos, para los jordanos y también más difícil para los sirios, porque los sirios han tenido que dejar sus casas y han tenido que dejar una vida entera y llegar a Jordania sin nada. Empezar desde cero, para ellos todo es un cambio radical, porque es un cambio de ambiente, un cambio de tiempo, un cambio de incluso el trato con la gente. Todo es un cambio para ellos y es un cambio radical y a peor, no a mejor. La mayoría de los que vienen porque hay varias razones. Algunos vienen porque han sido heridos, entonces han tenido que venir por tratamiento, siendo combatantes o siendo niños, gente civil que ha sido herida por ataques, por disparos o incluso por bombas. Muchos han querido resistir para no salir del país. Prefieren estar en su país y aguantar la situación que tener que salir y ser refugiados. Pero han sido obligados porque o han perdido su casa porque ha sido destruida totalmente o quemada, o porque les han amenazado a los chicos, especialmente a los jóvenes, secuestran a jóvenes sin ninguna razón, o los detienen. Entonces, pues se ven obligados a hacer eso, a dejarlo. Uno de los casos, hay muchos casos que he conocido yo, y uno de los primeros casos que he tratado ha sido de un joven que trabajaba para el gobierno, pero cuando empezó la revolución decidió estar de parte de los que llaman por la libertad. Entonces ha sido detenido y estuvo 9 meses en la cárcel, torturado. Luego le han dejado. Entonces ya no tiene lugar para estar en su país porque se siente amenazado y ha tenido que salir. Pero esto es un caso se añade a muchos casos así. Este mismo chico tiene un hermano que lleva, nadie sabe nada de él hace 2 años, no saben si está muerto. Yo conozco a la madre y la madre diariamente está sufriendo porque ni sabe si está muerto, ni sabe si está vivo. Le llegan noticias de que está torturado, le llegan noticias de que está mal o está bien, o gente que le dice que está muerto. Entonces es un conflicto interno diario y eso es uno de los casos, de los miles de casos que yo veo. Los datos que tengo son los datos que es lo que ACNUR lo ha publicado en su página web oficialmente. Entonces, Zaatari ahora acoge a 100.000 sirios. Antes eran 120, claro, se empezaron por centenares y luego se ha incrementado porque al principio, como decía, pues entraban 3.000 mínimo, 2.000, algo así. Y luego pues ha llegado a 120.000, pero muchos han tenido que volver. Se han visto obligados a volver porque no podían aguantar la situación o salir del campo. Entonces en el campo ahora oficialmente hay 105.000 y luego los demás, que son 500.000, están distribuidos por Jordania. La mayoría de ellos están más por el norte de Jordania porque está más cerca a su país, más cerca a Siria. Y la mayoría de la población que hay en Jordania son los del sur de Siria, que es Daraa, que es una ciudad que está por el sur de Siria, y luego los demás pues viene gente de otras ciudades. ¿Y qué puede hacer la gente para
para ayudar a los sirios que están en el exilio? Pues los refugiados sirios necesitan mucha ayuda, porque es un desafío tremendo lo que les está pasando, porque aunque muchas organizaciones están ayudando, Naciones Unidas está ayudando, pero según Naciones Unidas, ACNUR está cubriendo solo el 20% y lo demás se están apañando ellos mismos o a través de individuales que están ayudando, pero no es suficiente. Entonces, se necesita ayuda, incluso médicos que puedan irse ahí a ayudarles. Se necesitan medicamentos, se necesita asistencia financiera para pues, ayudarles para pues, el pago de los alquileres, el pago, todo eso, porque ellos han dejado todo y han venido a nada. Han llegado a Jordania y no tienen nada. Y ese es el desafío, el gran desafío que tienen. Jordania ha puesto mucho de su parte, porque Jordania no es un país rico. Entonces, tener que recibir esa cantidad de gente, de refugiados, es muy complicado, porque incluso para su seguridad, para la seguridad de su país, porque está entrando gente y es difícil controlar toda esa gente, y también a nivel económico para el país. Pero hay que reconocer que Jordania pues, ha recibido a los sirios con manos abiertas, pero el problema es más social entre los jordanos y los sirios, porque hay mucha gente que ya no vive bien en Jordania, que son la gente de ahí, y creen que el problema que están teniendo es por culpa también de la entrada de los sirios. Entonces, hay conflictos entre los dos, pero nadie tiene la culpa, ninguno de ellos. Simplemente la culpa es pues la situación que hay en Siria, y lo que tiene que hacer el mundo es parar eso. ¿Y Europa está haciendo algo por pararlo? ¿Europa está haciendo algo por aliviar la situación de los refugiados sirios? Realmente, o sea, yo lo único que oigo, según los mismos refugiados me dicen que pues Suecia sí que está dando asilo a algunos refugiados, pero nunca es suficiente. Mi propia opinión es empezar por parar ese conflicto, y luego empezar a solucionar lo demás, pero que siga el conflicto así, que se incremente la situación, o sea, que se empeore la situación y se incremente la crisis, eso no se va a solucionar fácilmente. O sea, Naciones Unidas y el mundo, la comunidad internacional tiene que parar la guerra. Es la mejor solución que se puede hacer.